La Samaritana es un texto que debemos analizar un poquito más profundamente antes de empezar. Los samaritanos eran un pueblo que estaban en toda la mitad geográfica, para eso debemos mirar el mapa. Palestina se dividía en Judea, que estaba en el sur, Samaritana, que estaba en todo el centro, o Samaria, que estaba en todo el centro, y Galilea, que estaba al norte. En un principio esos pueblos eran uno solo, pero en la época del exilio, cuando fueron exiliados hacia Babilonia, muchos de los judíos se quedaron en Samaria, pero también se mezclaron. Esa es la historia que nos cuenta Segunda de Reyes en el capítulo 17, versículos 24 y siguientes. Ellos se quedaron en Samaria, pero también se mezclaron con los pueblos que llegaron a invadirlos o que Asiria les permitió llegar a esa región. Los judíos no se mezclaban y el hecho de que los samaritanos se hubieran mezclado los hacía impuros y un poco desagradables para los judíos. Dice en el capítulo 4, versículo 9, que ellos no tenían relación entre sí. Y esa relación no era de no tener una relación o tener una relación lejana, no, se odiaban profundamente. Cuando los judíos en una oportunidad quisieron ofender a Jesús, en el capítulo 8 de Juan, dicen que parece un samaritano o que está poseído por el demonio. Lo estaban insultando. Pero después, en el capítulo de Lucas, en el capítulo 9, dice que a los discípulos no los quisieron recibir los samaritanos porque parecía que iban hacia Jerusalén y por eso no los quisieron recibir. Y los discípulos llegan donde Jesús y les dicen que si por favor hace caer fuego sobre ellos. Era una relación bien difícil la de samaritanos y los judíos. Pero extrañamente Jesús, después de haber pasado un tiempo en Judea, al lado de Jordán, después de haber sido bautizado, pues establece su ministerio ahí y decide ir a Galilea de nuevo, pero sobre todo pasando por Samaria. Eso no lo hacían los judíos. Los judíos generalmente lo que hacían era pasar el Jordán y luego, o sea, rodear hacia un lado Samaria, pero no atravesarlo. Pero Jesús dice, yo debo ir a Samaria. ¿Qué movía el corazón de Jesús? ¿Qué necesitaba hacer Jesús en esa región? Tal vez era encontrarse con esta mujer. Y ahora sí, veamos lo que pasa con ella. ¿Qué hace la samaritana? La samaritana siempre iba a la misma hora, al mismo lugar, a sacar la misma agua. Durante toda su vida, ella siempre recurría a las mismas cosas. Sacaba agua del mismo pozo. Pero cuando llega Jesús y le ofrece un agua diferente, ella se sale de su contexto, de su normalidad, de su cotidianidad. Esta samaritana no puede creer que haya algo diferente a lo que ella está acostumbrada a tomar, a lo que ella está acostumbrada a hacer, a lo que está acostumbrada a que llegue a su vida. Está acostumbrada a sacar agua de charcos contaminados. Es una mujer sufrida y maltratada. Es una mujer que está acostumbrada a tomar agua que no le alimenta. Pero llega un Jesús a ofrecerle el agua viva, esa agua que no la va a dejar tener sed jamás. Y es allí donde ella entiende que todo lo que hizo en su vida, que todo lo que hay atrás, no era verdadero, no la iba a llenar, no iba a ser ese puente para salir a esa felicidad anhelada, a esa paz, a ese punto de equilibrio como mujer, como persona, como creación. Esa agua viva que solo le ofrecía un hombre que ni siquiera era bien visto por esa comunidad samaritana,
por ser judío. Fue el agua que transformó su vida. Así como a mí también me transformó mi vida, esa agua viva que ese Jesús me ofreció algún día. Yo también era como la samaritana. Yo también bebí muchas veces agua de pozos sucios y contaminados. Pero Él llegó y me dio su agua, y aquí estoy, llena de Él, sin ningún vacío, alimentada por el agua que da vida eterna. ¿Qué hace Jesús? Decide pasar por todo el centro de Samaria y en un momento determinado se siente cansado y descansa en el pozo que podemos decir históricamente o tradicionalmente se llama de Sicar, un pozo que Jacob había dado a su hijo José. Se sienta cansado. Juan es uno de los evangelistas que más muestra esa parte humana de Jesús. Jesús en el capítulo 11 llora por la muerte de su amigo Lázaro. En el capítulo 12 se siente asustado por lo que le va a pasar. En el capítulo 13 se turba por la traición que va a tener de sus amigos o por lo que va a sentir en la cruz. En el capítulo 19 siente sed. Jesús es un ser humano y se sienta ahí. Pero parece que él tenía otras segundas intenciones. Me llama la atención cómo Jesús busca una ocasión para hablar. Tal como en Génesis en el capítulo 3 dice que Dios salió como a la hora de la brisa. Es muy bello, como si sintiera calor y a la hora de la brisa sale a buscar al hombre. ¿Dónde estás?, le dice. Pues así está Jesús esperando a esa mujer. Y cuando llega, humildemente le dice, dame de beber. Ese Dios que los samaritanos conocían y que defendían, porque era, digamos, un poco distinto de los judíos. Ellos aceptaban todo lo que tenía que ver con Moisés, pero habían desechado todo lo que en el Antiguo Testamento eran los escritos, los profetas. No lo aceptaron, ellos tenían una religión, digamos, un poco distinta, pero sabían que llegaría el Mesías. Pero si Jesús se presenta así, con mucha grandeza, con mucha prepotencia, tal vez ella no lo hubiera aceptado. No, de manera humilde, sencilla, simple, se acerca a esta mujer porque es ella la que necesita ayuda, compañía del Señor. ¿Cuántas veces el Señor se nos ha acercado y nos dice a nosotros mismos, dame de beber? Y llega Jesús y le pide agua a la samaritana. ¿Qué dice ella? ¿Y por qué me pides agua a mí? Y es que la samaritana se sentía indigna. La samaritana no entendía por qué le pedía agua a ella, porque la samaritana era una mujer que había sido maltratada, humillada, que había sido engañada, a lo mejor abusada. Ella tenía un concepto muy erróneo del hombre. Ella había perdido la confianza en los hombres. Y llega un hombre y le dice, dame de beber, a un pozo donde ella tenía que hacer mucho esfuerzo para sacar su propia agua. Y dice, ¿y por qué a mí? Ella reaccionó de acuerdo a los vacíos que tenía en su corazón. Ella reaccionó sin confianza, sin amabilidad, como lo haría una persona tranquila que de pronto no ha tenido momentos difíciles. Así fui yo una vez. Todas las personas que llegaron a mi vida, los hombres, llegaron a lastimarme desde muy niña. Y cuando llegó Jesús, me sorprendí mucho y también le pregunté, ¿por qué yo?
cuando creí que no había posibilidad, cuando creí que no había solución, cuando creí que había sido nacida para ser maltratada, llega un hombre maravilloso y se acerca a mí y me mira a los ojos y me pide algo y yo no tenía nada para darle, o a lo mejor sí. ¿Sabes qué tenía para darle? Un corazón hecho pedazos, un pasado lleno de malos recuerdos, y él los tomó y eso bastó para él y me llenó de su paz, de su amor, de su perdón, de su misericordia. Y ese día entendí que Él no busca personas perfectas, que Él busca mujeres como tú o como yo y les repara el corazón. ¿Qué dice Jesús? Yo siempre he pensado que Jesús es un poquito coqueto con nosotros, que intenta hablar en nuestro corazón y si nosotros no respondemos, Él sigue preguntando. Él le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo de beber, si conocieras el don de Dios. Es tan extraña esa frase. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que provoca en la mujer? Es un misterio, es algo que quiere que pregunte, o sea, incitarla a que pregunte. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, entenderías que yo sería capaz de darte agua viva. Pero si no tienes ni siquiera con qué sacar el agua, le dice la samaritana. No, es que esto es un manantial de agua viva. A lo que responde la samaritana, dame de beber de esa agua. Es tan práctico. Yo pienso que a veces nosotros en la vida estamos tan ocupados de que el Señor nos responda y que nos solucione los problemas en un abrir y cerrar de ojos. Sí, como las cosas fáciles y que la vida entonces se nos resuelva rápidamente. Y Jesús toca en el punto más doloroso. Jesús va entrando en la conversación con esta mujer más profundamente, más hondamente. Pero miremos hacia dónde va y a dónde llega. Primero, si conocieras el don de Dios, ¿qué se preguntaría esta mujer? ¿Me quiere regalar algo? Pero las personas no regalan así como así. ¿Regalado, gratuito, gratis? Es muy raro. Pero después sigue. ¿Quién soy yo? O sea, se está mostrando, pero después llega a un punto en que la mujer le dice, dame esa agua, dame de beber. Entonces Jesús llega al punto más doloroso, ahí donde precisamente duele. Ve por tu marido. En la fe nosotros creemos que nos salvamos solos, que si nosotros tenemos una relación directa con el Señor, Él y yo, ahí me salvo. Pero no es así. Cuando nosotros nos metemos adentro de nuestro corazón, tenemos una conversación con Jesús. Cuando toca nuestros puntos dolorosos, todo nuestro entorno cambia. Y por eso esta mujer empieza a ahondar en la conversación, porque precisamente ahí es donde estaban los problemas. ¿Qué piensa la samaritana? Ella piensa que no es bien vista por nadie y por eso siempre escoge la hora del mediodía. Recordemos que es una zona desértica, hace mucho calor, es una hora en la que nadie va a ir a sacar agua del pozo y ese es el momento que ella elige para ir a sacar el agua, donde nadie la vea, donde nadie la critique, donde nadie la señala. Ella quiere estar sola y en ese encuentro con ella misma quiere manejarse en la vida libremente
sin ser vista por nadie. Pero hay una mirada de la cual nadie puede escapar, de la cual ella no pudo escapar. Y es esa mirada amorosa de ese Jesús que veía en ella todo lo que ella valía, todo lo que ella era y que ella misma no podía reconocer. Ese Jesús que la miró y vio en ella una mujer maravillosa, un diamante, una piedra preciosa. Yo también quería estar sola. Yo también muchas veces huí de la gente por temor a ser criticada, por temor a que dijeran cosas que hirieran mi corazón y mi alma. Porque a veces las personas juzgan sin conocer la raíz de tu vida. Pero llegó Jesús y me miró y vio que yo era maravillosa y vio que yo era una joya preciosa y vio que podía hacer muchas cosas en mí, que podía sanar mucho mi alma. Hoy le doy gracias a Dios por ese encuentro con Él, porque hace más o menos 6 años me encontré con Él en un pozo maravilloso. Me pidió agua y yo le abrí mi corazón y Él entró y me regó con su agua preciosa toda mi vida y me sanó y me restauró. La conversación nos va llevando lentamente a lo profundo del corazón para conversar con Jesús. Tal vez nosotros pensemos que podemos ponernos máscaras, pero eso es delante de la gente. Delante de Jesús, ¿máscaras? No. Recordemos que Él nos habita y Él sabe exactamente qué es lo que nosotros tenemos que solucionar. En esa conversación podemos hablar del agua, como antes lo había dicho Jesús en Juan en el capítulo 7. El que crea en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y se refería al Espíritu de Dios que recibirían. O en Apocalipsis 22, cuando después dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Cuando nosotros tenemos una conversación íntima con Jesús, podemos empezar por cualquier texto, cualquiera. Tú y yo podemos empezar por cualquier texto, pero Él llegará en la conversación al punto que necesitamos analizar. No importa si duele. Ella contesta un poquito feo. Sí, no tengo marido. ¿Pero por qué le molesta? Porque es verdad. Porque ha tenido 5 hombres y el que en este momento tiene no es su marido. A veces nosotros ponemos nombres o ponemos situaciones como si fueran normales. Pero no. Jesús le da su nombre. ¿Para qué? Para que nosotros nos reconozcamos necesitados, enfermos, pecadores. Y no porque Él quiera restregarnos el pecado encima. Lucas en el capítulo 5, versículo 31 y 32 dice que solamente los enfermos son los que necesitan médicos. Nosotros llegamos a la presencia de Jesús, ¿por qué? Pues porque estamos enfermos, porque estamos necesitados. Y entonces nos distraemos o hablamos de otro tema, o más bien no somos capaces de soportar el silencio porque no queremos escuchar la verdad. Pero cuando nosotros escuchamos la verdad de labios del Señor, generalmente hay sanación. Ella termina diciendo, uy, definitivamente tú eres un profeta. Y se va donde los suyos a decirle, me ha dicho todo lo mío, todo lo que tiene que ver conmigo. ¿Quién más que el Mesías, que el que salva, que el que saca de la oscuridad? Y ella se vuelve evangelizadora con los suyos, porque los trae, entonces así los discípulos se relacionan. Claro, en medio de enemigos está Jesús para salvar. En medio de dolores, en medio de tristezas, en medio de oscuridades, de pecados, está Jesús para salvar. ¿Qué se necesita? Un encuentro personal. Recuerda que en este texto, quien provoca el encuentro personal es Jesús, no la samaritana, es Jesús
quien está contigo y necesita desesperadamente hablar. Déjalo que se encuentre contigo.